La lluvia golpeaba el asfalto de la colonia San Rafael con una intensidad que parecía querer lavar todos los pecados de la Ciudad de México. Elena Saucedo presionó el acelerador de su BMW Serie 7, color perla, pero el motor respondió con un sonido ahogado que le heló la sangre. No, no podía ser. No en este momento, no después de lo que acababa de pasar. «Maldita sea», gritó golpeando el volante con sus manos perfectamente manicuradas. Las lágrimas que había estado conteniendo durante los últimos 30 minutos comenzaron a brotar sin control. La discusión con Rodrigo aún resonaba en sus oídos como un eco doloroso. «Solo me interesa tu dinero, Elena. ¿Qué más podrías ofrecerme? Eres fría como el hielo». Las palabras de su ahora ex prometido la habían atravesado como dagas. 5 años de relación, 5 años desperdiciados con un hombre que nunca la amó realmente. El anillo de compromiso de 2 millones de pesos que llevaba en el dedo le pesaba como una cadena. El BMW tosió una vez más y se detuvo completamente frente a un taller mecánico abandonado. Elena miró a su alrededor con terror. Este no era su mundo. Las casas de concreto gris, la ropa colgada en los cables de luz, los perros callejeros, todo le resultaba completamente ajeno a su vida de penthouses y restaurantes de 5 estrellas. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas, sin señal, por supuesto. Su día perfecto se había convertido en una pesadilla perfecta. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre se acercaba caminando por la calle, cargando una caja de herramientas oxidada. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado, pero había algo en su forma de caminar, una dignidad que no se podía comprar con dinero. Sus ojos, cuando se cruzaron con los de Elena a través del parabrisas empañado, tenían una profundidad que la dejó sin aliento. Humberto Jiménez se detuvo al ver el auto de lujo varado. Había vivido en las calles durante 8 meses, pero su instinto de mecánico seguía intacto. Conocía ese sonido, sabía exactamente qué le pasaba a ese motor, pero también sabía que la mujer adentro probablemente lo vería como una amenaza. Se acercó lentamente y tocó la ventanilla con suavidad. Elena dudó. Todos los consejos de seguridad que había escuchado toda su vida le gritaban que no bajara la ventanilla, pero algo en los ojos de ese hombre, había sufrimiento ahí, pero también bondad, una bondad que no había visto en años. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. «Disculpe, señora», dijo Humberto con una voz ronca pero gentil. «Vi que su carro se descompuso. Soy mecánico, o bueno, era mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo?» Elena lo estudió. Sus manos, aunque sucias, tenían las marcas de alguien que había trabajado con ellas toda su vida, callos honestos, cicatrices de trabajo. «No tengo dinero en efectivo», mintió, pensando que así lo alejaría. Humberto sonrió con tristeza. «No le estoy pidiendo dinero, señora, solo puedo arreglar su carro a cambio de una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó Elena, intrigada a pesar de sí misma. «Una oportunidad de demostrar que aún sirvo para algo, una oportunidad de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, una oportunidad de, no sé, de sentirme humano otra vez». Las palabras golpearon a Elena como un rayo. En sus 35 años de vida, nadie le había hablado con tanta honestidad, ni su familia, ni sus empleados, ni mucho menos Rodrigo. Este extraño desaliñado le estaba ofreciendo algo que el dinero no podía comprar. Autenticidad. «Está bien», susurró, sorprendiéndose a sí misma. «Pero si trata de robarme o hacerme daño...». «Señora», interrumpió Humberto, «lo único que tengo en este mundo son mis herramientas y mi palabra, y le doy mi palabra de que estará segura». Elena bajó del auto, y por primera vez en años sintió que estaba tomando una decisión real, una decisión que no tenía que ver con números, con ganancias, o con lo que los demás pensarían. Una decisión del corazón. Humberto abrió el cofre e inmediatamente identificó el problema. La bomba de gasolina estaba fallando, pero había una solución temporal. Mientras trabajaba, Elena lo observó. Sus movimientos eran precisos, seguros. Este hombre sabía lo que hacía. «¿Hace cuánto que vive en la calle?», preguntó Elena suavemente. Las manos de Humberto se detuvieron por un momento. 8 meses, 2 semanas y 3 días, respondió sin levantar la vista. «Pero ¿quién está contando, verdad?». La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se removiera en el pecho de Elena. «¿Qué pasó?». «La vida pasó, señora. Mi socio se robó todo. Mi esposa me dejó».
Mi hija ya no quiere saber nada de mí. Un día tenía un taller próspero, una familia, una casa. Al día siguiente no tenía nada. Elena sintió un nudo en la garganta. Ella había perdido 5 años con Rodrigo, pero este hombre había perdido toda una vida. ¿Cómo se llama?, preguntó. Humberto Jiménez, para servirle. Elena Saucedo, respondió, y por primera vez en años no mencionó sus empresas o su fortuna, solo su nombre. Humberto levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Mucho gusto, Elena. El sonido de su nombre en los labios de él la estremeció. Nadie la había llamado simplemente Elena en tanto tiempo. Siempre era señora Saucedo, licenciada, directora general. Pero Elena, eso la hacía sentir como una persona real. «Listo», anunció Humberto cerrando el cofre. «Esto la llevará a casa, pero necesita cambiar la bomba de gasolina pronto. En cualquier taller se la pueden cambiar». Elena encendió el motor. Funcionaba perfectamente. «¿Cómo puedo pagarle?», preguntó, pero inmediatamente se dio cuenta de que había usado la palabra equivocada. No se trataba de pagar. «Ya me pagó», respondió Humberto, limpiándose las manos con un trapo viejo. «Me dio la oportunidad de ayudar a alguien. Hace mucho que no me sentía útil». Elena lo miró fijamente. En el mundo de los negocios, había aprendido a leer a las personas, a detectar mentiras, manipulaciones, segundas intenciones, pero en los ojos de Humberto solo veía sinceridad, una sinceridad que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. «Humberto», dijo impulsivamente, «¿qué haría si le diera una verdadera oportunidad?». Él la miró con confusión. «¿A qué se refiere? ¿Trabajo? ¿Un trabajo real? ¿Con salario? ¿Con prestaciones? ¿Con dignidad?». Los ojos de Humberto se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Señora Elena, yo no sé qué decir, pero mire cómo estoy. Nadie me daría trabajo así». «Yo no soy nadie», respondió Elena con una convicción que la sorprendió. «Tengo una cadena de hoteles. Siempre necesitamos mantenimiento, mecánicos que sepan lo que hacen. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce». Elena se quedó en silencio por un momento, porque efectivamente había algo en este hombre que la tocaba en un lugar que creía dormido para siempre, algo que la hacía querer ser mejor persona, porque en 35 años de vida, usted es la primera persona que me ha ofrecido algo sin esperar nada a cambio, y porque se detuvo, sorprendida por lo que estaba a punto de decir, porque cuando lo miro veo a alguien real, y hace mucho que no veo personas reales. Humberto se acercó al auto y puso su mano sobre la ventanilla. Elena puso la suya del otro lado, separadas solo por el cristal. «¿Habla en serio?», preguntó con voz quebrada. «Más en serio de lo que he hablado en mi vida». En ese momento, mientras la lluvia comenzaba a cesar y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, ambos sintieron que algo había cambiado para siempre. No sabían qué, no sabían cómo, pero sabían que este encuentro no había sido casualidad. Elena le dio su tarjeta de presentación. «Venga mañana a las 10 de la mañana a esta dirección. Pregunte por mí». Humberto tomó la tarjeta como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «No la voy a defraudar, Elena, se lo prometo». «Lo sé», respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sabía. Mientras Elena se alejaba, Humberto se quedó parado en la calle, viendo el BMW desaparecer en la distancia. En su mano tenía una tarjeta que podría cambiar su vida, pero en su corazón tenía algo más valioso: esperanza. Elena, por su parte, condujo hacia su penthouse con sentimientos encontrados. En una sola tarde había terminado un compromiso de 5 años y había comenzado algo que no sabía cómo definir, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. El destino había puesto a 2 almas perdidas en el mismo camino. Lo que pasaría después, solo el tiempo lo diría. El reloj del Hotel Saucedo Insurgentes marcaba las 9:45 de la mañana, cuando Elena llegó a su oficina. No había dormido bien. Los ojos de Humberto aparecían cada vez que cerraba los suyos, y una voz en su cabeza no dejaba de preguntarle si había hecho lo correcto. Su asistente, Carmen, la esperaba con el café de siempre y la agenda del día. «Buenos días, licenciada. Tiene junta con los inversionistas japoneses a las 11, comida con el arquitecto del nuevo hotel a las 2 y...». «Carmen», interrumpió Elena, «cancele todo lo que pueda. Hoy espero a alguien muy importante». Carmen levantó una ceja.
En 5 años trabajando para Elena, jamás había cancelado reuniones por nadie. ¿Puedo preguntar de quién se trata? ¿De alguien que va a trabajar con nosotros?, respondió Elena, dándose cuenta de que ni siquiera sabía en qué puesto exactamente pondría a Humberto. A las 10 en punto, la recepcionista llamó. «Licenciada, hay un señor aquí que dice que tiene cita con usted. Se llama Humberto Jiménez». El corazón de Elena se aceleró. Había venido. Parte de ella había temido que todo hubiera sido un sueño, o que él hubiera cambiado de opinión. «Que pase, por favor». 5 minutos después, Carmen tocaba la puerta. «Licenciada, creo que hay un error. El señor que está afuera. Parece que...». «Que pase», repitió Elena con firmeza. Cuando la puerta se abrió, Elena se quedó sin aliento. Humberto había hecho un esfuerzo sobrehumano por verse presentable. Su ropa seguía siendo la misma de ayer, pero estaba limpia. Su cabello estaba peinado hacia atrás y se había afeitado con lo que obviamente había sido una navaja sin muy buen filo, porque tenía pequeños cortes en las mejillas. Pero lo que más la impactó fueron sus zapatos. Estaban tan lustrados que brillaban como espejos, zapatos viejos remendados pero lustrados con un amor y una dedicación que hablaban de la dignidad de este hombre. «Buenos días, Elena», dijo Humberto con voz nerviosa. «Espero no llegar tarde». «Para nada, llegas perfecto», respondió Elena, usando el tú sin darse cuenta. «Siéntate, por favor». Carmen los observaba con curiosidad mal disimulada desde la puerta. «Carmen, ¿podrías traernos café, por favor? Y cierra la puerta». Cuando se quedaron solos, Elena estudió a Humberto. Bajo la luz de la oficina podía ver más detalles, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, las manos trabajadoras, la postura erguida a pesar de todo lo que había perdido. «¿Dormiste bien?», preguntó Elena. Humberto sonrió con tristeza. «No duermo bien desde hace 8 meses, pero anoche dormí un poco mejor. Tenía esperanza». «¿Dónde dormiste?» «En el albergue de San Cosme. Conseguí lugar gracias a que llegué temprano ayer». Elena sintió una punzada en el pecho. Mientras ella había pasado la noche en su cama king size de 2000 hilos, él había dormido en un albergue. «Humberto, necesito que sepas algo. Ayer tomé una decisión impulsiva. No es algo que haga normalmente. De hecho, nunca hago nada impulsivo». «¿Se arrepiente?», preguntó él, y Elena pudo ver el miedo en sus ojos. «No, al contrario, pero necesito conocerte mejor. Necesito saber quién eres realmente. Pregunte lo que quiera». Elena se recostó en su silla. «Cuéntame tu historia, la historia completa». Humberto respiró profundamente. «Nací en Nesa hace 42 años. Mi papá era albañil. Mi mamá limpiaba casas. Fui el primero de mi familia en terminar una carrera técnica. Me especialicé en mecánica automotriz en el CONALEP». Elena lo escuchaba con atención, viendo cómo se transformaba su rostro al hablar de su pasado. «Conocí a Patricia cuando tenía 23 años. Ella trabajaba como secretaria en una agencia de autos. Me enamoré como loco. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Tuvimos a Sofía cuando yo tenía 27. Su voz se quebró al mencionar a su hija. «Sofía era mi adoración. Una niña brillante, estudiosa, quería ser doctora. Yo trabajaba doble turno para pagarle una escuela privada. Quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve». «¿Qué pasó con tu taller?» «Ahorré durante 10 años para abrir Jiménez Automotriz. Era pequeño, pero era mío. Luego conocí a Ricardo Morales. Me propuso asociarnos, expandir el negocio. Parecía buena persona. Tenía contactos, capital, todo lo que yo necesitaba». Humberto se detuvo y Elena pudo ver cómo luchaba contra las emociones. Durante 3 años, el negocio creció. Teníamos 5 empleados, 2 locales. Yo era feliz. Pensé que finalmente había logrado darle seguridad a mi familia. Pero Ricardo estaba desviando dinero. Falsificaba mi firma. Hacía contratos que yo nunca autoricé. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. «¿Qué hiciste?» «Lo confronté. Pensé que podríamos arreglarlo, pero él ya tenía todo planeado. Me acusó de robo a mí. Tenía documentos falsificados que mostraban que yo era el que había estado robando. Mi propia firma, pero falsificada. La justicia no me creyó». Elena sintió rabia. Conocía demasiado bien cómo funcionaba el sistema cuando tenías dinero y contactos. Perdí todo, el taller, la casa que habíamos comprado con Patricia, nuestros ahorros, todo se fue en abogados y deudas. «Patricia,
Patricia no pudo soportar la presión. Los vecinos murmuraban. La familia de ella me culpaba. Un día llegué a casa y encontré una nota. ¿Qué decía? Que no podía más, que se llevaba a Sofía y que no quería volver a verme, que había arruinado a la familia. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Elena sintió el impulso de levantarse y abrazarlo, pero se contuvo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hija? Hace 8 meses y medio. El día que me fui de casa, Sofía me miró como si fuera un extraño, como si fuera un fracasado, y tal vez lo soy. No, dijo Elena con firmeza. No eres un fracasado, eres una víctima. El resultado es el mismo. Mi hija ya no me reconoce como su padre. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Veía la ciudad que había conquistado, los edificios que había construido, el imperio que había levantado, pero de repente todo eso parecía pequeño comparado con el dolor de este hombre. Humberto, ¿qué harías si pudieras recuperar a tu hija? Cualquier cosa, lo que fuera. ¿Y si te dijera que es posible? Humberto levantó la vista con esperanza mezclada con desconfianza. ¿Cómo? Trabajo duro, dedicación, demostrar que eres el hombre que siempre fuiste, recuperar tu dignidad paso a paso. ¿Usted cree que es posible? Sé que es posible, pero no va a ser fácil. Va a requerir que confíes en mí y que yo confíe en ti. Carmen tocó la puerta con el café. Cuando entró, Elena ya había tomado una decisión. Carmen, necesito que hagas algunas llamadas. Quiero hablar con Rafael, el jefe de mantenimiento de todos nuestros hoteles. Humberto va a trabajar con él. ¿En qué puesto? «Sala licenciada». Elena miró a Humberto. «¿Qué te parece supervisor de mecánica automotriz? Tenemos una flotilla de 50 vehículos entre todos los hoteles. Necesitamos a alguien que sepa realmente de motores». Los ojos de Humberto se llenaron de lágrimas otra vez. «Elena, yo no sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía. Este trabajo viene con responsabilidades, horarios estrictos, reportes, supervisión de otros mecánicos. ¿Estás preparado para eso? Más preparado de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Bien, el salario son 20,000 pesos mensuales para empezar, con prestaciones completas si demuestras tu valor. Habrá aumentos». Humberto se quedó callado. 20,000 pesos era más de lo que había ganado en los últimos 8 meses combinados. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora mismo. Carmen te va a dar adelanto de 5,000 pesos para que puedas comprarte ropa de trabajo y encontrar un lugar donde vivir, ¿de acuerdo? Más que de acuerdo. Elena, yo quiero que sepas que sé lo que quieres decir, pero no me lo digas con palabras. Demuéstramelo con hechos. Humberto se puso de pie y extendió la mano. Elena la tomó y sintió la fuerza y la honestidad en ese apretón. «No la voy a defraudar». «Lo sé». Cuando Carmen se llevó a Humberto para hacer los trámites, Elena se quedó sola en su oficina. Miró su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Rodrigo. Las ignoró. Por primera vez en años, había hecho algo que no tenía que ver con dinero o con negocios. Había hecho algo que venía del corazón, y eso la asustaba tanto como la emocionaba. En el piso de abajo, Humberto llenaba formularios con manos temblorosas. No podía creer que esto fuera real. Después de 8 meses de dormir en la calle, de buscar comida en la basura, de ser invisible para el mundo, finalmente alguien lo había visto. Y no cualquier alguien. Elena Saucedo no era solo una empresaria exitosa. Era una mujer que había visto más allá de su apariencia, más allá de su situación. Una mujer que había visto su alma. Mientras firmaba los papeles, Humberto hizo una promesa silenciosa. No solo iba a recuperar su vida, iba a demostrarle a Elena que su fe en él no había sido en vano, y tal vez, solo tal vez, podría recuperar también a su hija. El primer día de su nueva vida había comenzado. 3 semanas habían pasado desde que Humberto comenzó a trabajar en los hoteles Saucedo. Elena lo observaba desde la ventana de su oficina, mientras él supervisaba el mantenimiento de la flotilla de vehículos en el estacionamiento del hotel. Sus movimientos eran seguros, profesionales. Los otros mecánicos lo respetaban, algo que no había sido fácil de conseguir. Rafael Mendoza, el jefe de mantenimiento, había sido escéptico al principio. Un hombre sin domicilio fijo supervisando su departamento no le parecía buena idea, pero Humberto había demostrado su valía desde el primer día, solucionando problemas que llevaban meses sin resolverse. Elena sonrió al ver cómo Humberto explicaba algo a uno de los mecánicos más jóvenes.
Era un maestro nato, tenía paciencia, conocimiento y sobre todo pasión por lo que hacía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Elena, necesitamos hablar. Era la voz de su padre, Augusto Saucedo, fundador del Imperio Hotelero. Buenos días, papá. ¿De qué quieres hablar? Ven a mi oficina, ahora. El tono no admitía discusión. Elena suspiró. Su padre había estado extraño las últimas semanas, haciendo preguntas sobre las finanzas, sobre las decisiones que había tomado, especialmente después de que terminara con Rodrigo. La oficina de Augusto Saucedo estaba en el último piso del hotel principal, decorada con muebles de caoba y fotografías de la familia que se remontaban a 3 generaciones. Era un testimonio del poder y la tradición. Siéntate, ordenó Augusto sin levantar la vista de unos documentos. A los 68 años, Augusto Saucedo seguía siendo un hombre imponente, cabello plateado perfectamente peinado, traje impecable, presencia que llenaba cualquier habitación. Había construido el imperio hotelero desde cero y nunca dejaba que nadie olvidara ese hecho. ¿De qué se trata, papá? De tus decisiones recientes, respondió finalmente levantando la vista, específicamente de la decisión de contratar a un vagabundo como supervisor. Elena sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Su nombre es Humberto Jiménez, y es un excelente mecánico. Es un hombre sin hogar que encontraste en la calle. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en darle una oportunidad a alguien que la merecía. Augusto se levantó y caminó hacia la ventana. Elena, hemos construido esta empresa con base en la excelencia, la reputación, la imagen. No podemos permitirnos caridad mal enfocada. No es caridad, es un buen empleado. He estado investigando. Humberto Jiménez perdió su negocio por malos manejos. Tiene antecedentes penales por fraude. Elena se puso de pie bruscamente. Investigaste a mis empleados sin decirme. Investigo a cualquiera que pueda representar un riesgo para nuestra empresa, y este hombre es un riesgo. Los cargos fueron falsos. Fue víctima de una estafa. Eso dice él, pero los documentos legales dicen otra cosa. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué documentos? Augusto regresó a su escritorio y sacó una carpeta. Demanda por fraude, orden de embargo, sentencia civil por daños y perjuicios. Todo a nombre de Humberto Jiménez. Elena tomó los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, pero algo no cuadraba. Papá, estos documentos. Algo está mal aquí. Lo que está mal es tu juicio, Elena. Sé que terminaste con Rodrigo y estás pasando por un momento difícil, pero no puedes poner en riesgo la empresa por un impulso emocional. Un impulso emocional. Elena sintió que la rabia comenzaba a crecer en su pecho. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que soy una mujer histérica que toma decisiones por impulso? Pienso que eres mi hija y que has estado tomando decisiones cuestionables desde que terminaste con Rodrigo. ¿Decisiones cuestionables? Rodrigo solo quería mi dinero, papá. Eso también lo investigaste. Rodrigo venía de una buena familia. Tenía educación, contactos, presencia. Rodrigo era un mentiroso y un aprovechado, interrumpió Elena. Pero supongo que eso está bien mientras tenga el apellido correcto. Augusto se acercó a su hija. Elena, mira estos números. Desde que contrataste a ese hombre, los gastos de mantenimiento han bajado 20%. Los tiempos de reparación se han reducido a la mitad. Los otros empleados están más motivados. Elena lo miró confundida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que dirán nuestros clientes, nuestros socios, nuestros inversionistas, cuando sepan que tenemos a un delincuente en nómina. No es un delincuente. Los documentos dicen lo contrario. Elena estudió los papeles otra vez. Las fechas, las firmas, los sellos, todo parecía legítimo, pero conocía a Humberto. Había visto su alma en esos primeros momentos bajo la lluvia. No podía estar equivocada. Dame tiempo para investigar esto. Elena, ya no es negociable. He tomado la decisión. Humberto Jiménez será despedido hoy. ¿Qué? Elena se puso de pie tan rápido que tiró la silla. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Sigo siendo el director general de esta empresa. Y yo soy la directora ejecutiva. Humberto es mi empleado. Y yo soy tu padre. Y te estoy diciendo que esto se acabó. Elena miró a su padre como si lo viera por primera vez. En 35 años, nunca había desafiado sus decisiones de manera tan directa. Siempre había sido la hija obediente.
la ejecutiva eficiente, la heredera perfecta, pero algo había cambiado en ella desde que conoció a Humberto. Había encontrado una voz que no sabía que tenía. No lo vas a despedir. ¿Perdón? Que no lo vas a despedir. Si quieres deshacerte de él, vas a tener que pasar sobre mí. Augusto se quedó callado por un momento, estudiando a su hija. Elena, ¿qué está pasando contigo? ¿Desde cuándo te importa tanto un empleado? La pregunta golpeó a Elena como un rayo. ¿Desde cuándo le importaba tanto? ¿Desde cuándo defendía a alguien con tanta pasión? Desde que me di cuenta de que es mejor persona que cualquiera de los hombres apropiados que has aprobado para mí. Mejor persona. Elena, escúchate. Es un vagabundo con antecedentes penales. Es un hombre honesto que fue traicionado por alguien en quien confiaba, como yo fui traicionada por Rodrigo. No es lo mismo, Elena. ¿Por qué no? Porque él no tiene dinero. Porque no viene de una familia decente, papá. Humberto tiene más dignidad en su dedo meñique que Rodrigo en todo su cuerpo. Augusto se sentó lentamente en su silla. Elena, esto no es solo sobre Humberto, es sobre ti. Estás cambiando y no me gusta lo que veo. ¿Qué ves? Veo a una mujer que está perdiendo el juicio por un hombre que apenas conoce. Las palabras de su padre la golpearon como una bofetada. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Se estaba enamorando de Humberto? Esto no tiene que ver con sentimientos, mintió Elena. Tiene que ver con hacer lo correcto. Lo correcto para la empresa es despedirlo antes de que cause más daños. Dame una semana, pidió Elena. Una semana para investigar estos documentos, si son verdaderos. Si realmente Humberto hizo lo que dicen, lo despediré yo misma. Augusto la estudió por un largo momento. Una semana, pero si no encuentras evidencia de su inocencia, se va. Y Elena, si descubres que te mintió, quiero que reflexiones sobre por qué estás defendiendo tanto a alguien que apenas conoces. Elena asintió y salió de la oficina con la carpeta en las manos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Una semana. Tenía una semana para demostrar la inocencia de Humberto, pero más importante aún, tenía una semana para entender por qué le importaba tanto. Mientras bajaba en el elevador, Elena pensó en la pregunta de su padre. ¿Por qué defendía tanto a Humberto? ¿Era solo por justicia? ¿O había algo más? Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso del estacionamiento, vio a Humberto enseñando a un mecánico joven cómo cambiar una bomba de agua, su paciencia, su dedicación, la forma en que se preocupaba por enseñar bien. En ese momento, Elena se dio cuenta de algo que la aterrorizó. Se estaba enamorando de Humberto Jiménez, y eso lo cambiaba todo. Elena no durmió esa noche. Sentada en su escritorio del penthouse, con los documentos esparcidos frente a ella y su laptop abierta, trataba de encontrar alguna inconsistencia, alguna pista que demostrara la inocencia de Humberto. Pero todo parecía perfectamente legal. Las fechas coincidían. Las firmas parecían auténticas. Los sellos oficiales estaban en su lugar. Si no conociera a Humberto personalmente, ella misma habría creído que era culpable. A las 5 de la mañana, Elena tomó una decisión. Necesitaba ayuda profesional. Marcó el número de Jacobo Herrera, el mejor investigador privado de la ciudad. Si alguien podía encontrar la verdad, era él. Jacobo, soy Elena Saucedo. Necesito que investigues un caso de fraude que ocurrió hace 9 meses. Es urgente. ¿A qué hora puedes venir a mi oficina? Ahora mismo. 2 horas después, Elena se encontraba en la oficina de Jacobo, un hombre de 50 años con aspecto de detective de película noir. Su oficina estaba llena de archivos, computadoras y fotografías de casos resueltos. Cuéntame qué necesitas, dijo Jacobo sirviendo café en 2 tazas desiguales. Elena le contó toda la historia, el encuentro con Humberto, su contratación, los documentos que había encontrado su padre. Le entregó copias de todo. Necesito saber si estos documentos son reales o falsificados. Necesito saber la verdad sobre Ricardo Morales. Jacobo estudió los papeles con atención. Elena, debo preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Qué? ¿Te estás enamorando de este hombre? Elena se quedó callada por un momento. ¿Por qué preguntas eso? Porque en 20 años haciendo este trabajo, he visto a muchas personas pagar investigaciones caras para demostrar algo que querían creer, y siempre termina mal. No estoy pagando para demostrar algo que quiero creer. Estoy pagando para conocer la verdad. Está bien. Pero prepárate para cualquier resultado. A veces la verdad no es lo que esperamos. Entiendo. Jacobo aceptó el caso,
y Elena regresó a su oficina con un nudo en el estómago. Ahora solo podía esperar. Durante los siguientes 3 días, Elena observó a Humberto más de cerca, sus gestos, sus palabras, la forma en que interactuaba con los otros empleados. Buscaba señales de deshonestidad, de manipulación, de cualquier cosa que indicara que su padre podría tener razón, pero no encontró nada. Si acaso, Humberto era aún más íntegro de lo que había pensado inicialmente. Nunca tomaba descansos más largos de los permitidos. Nunca desperdiciaba materiales. Siempre trataba a sus subordinados con respeto. El jueves por la tarde, Elena bajó al taller con la excusa de revisar las facturas de mantenimiento. «Humberto, ¿tienes un momento?» «Por supuesto, Elena. ¿Qué necesitas?» Elena lo llevó a un rincón más privado del taller. «Necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». Humberto la miró con preocupación. «¿Qué pasa? ¿Hay algo de tu pasado que no me hayas contado? ¿Algo que pudiera comprometerme por haberte contratado?» El rostro de Humberto se puso pálido. «¿Alguien te dijo algo?» «Mi padre encontró algunos documentos. Documentos que sugieren que robé dinero de mi propio negocio», terminó Humberto con amargura. «Ya veo. ¿Es cierto?» Humberto se apoyó contra la pared y cerró los ojos. «Elena, yo nunca robé un peso, pero esos documentos existen». Ricardo se aseguró de que existieran. «Explícame». Ricardo era más inteligente de lo que pensé. No solo robaba dinero, sino que creaba evidencia falsa de que era yo quien lo robaba. Falsificaba mi firma, alteraba documentos, creaba transacciones que parecían legítimas, pero que en realidad desviaban fondos a cuentas que él controlaba. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Con qué pruebas? Él tenía documentos que mostraban mi supuesta culpabilidad. Yo no tenía nada más que mi palabra. ¿Quién le iba a creer a un mecánico de Nesa contra un empresario con contactos y dinero? Elena sintió un dolor en el pecho. La historia de Humberto era completamente creíble, pero también sabía que los criminales más exitosos eran aquellos que parecían más inocentes. «Humberto, si te pregunto algo, ¿me dirás la verdad?» «Siempre». «¿Me estás mintiendo ahora?» Humberto la miró directamente a los ojos. «Elena, juro por la vida de mi hija que nunca robé un peso que no fuera mío. Juro que todo lo que te he dicho es la verdad. Si no me crees, lo entiendo, pero por favor, no dudes de mi palabra. Es lo único que me queda». La intensidad en su voz, la sinceridad en sus ojos, todo le decía a Elena que estaba diciendo la verdad, pero una voz en su cabeza le recordaba las palabras de su padre. Los estafadores más exitosos eran los más convincentes. «Está bien», dijo finalmente. «Confío en ti». Humberto suspiró con alivio. «Gracias, Elena. No sabes lo que significa para mí». Esa noche, Elena recibió una llamada de Jacobo. «Elena, necesitas venir a mi oficina, ahora». «¿Encontraste algo?» «Encontré todo». El corazón de Elena se aceleró. «¿Es inocente o culpable? Ven y lo verás por ti misma». 1 hora después, Elena estaba sentada frente al escritorio de Jacobo, quien tenía una expresión que no podía interpretar. «Elena, antes de mostrarte lo que encontré, quiero que sepas que esto va a cambiar todo. Solo dime la verdad». Jacobo abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Ricardo Morales no existe». «¿Qué?» «El hombre que estafó a Humberto se llama en realidad Roberto Maldonado. Es un estafador profesional que ha operado en 5 estados diferentes bajo diferentes identidades. La de Ricardo Morales es solo una de ellas». Elena sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. «Entonces, Humberto es inocente. Completamente, pero hay más». Jacobo sacó más documentos. Roberto Maldonado no trabajaba solo. Tenía un cómplice en el sistema judicial. Alguien que se aseguraba de que los documentos falsos parecieran legítimos. Alguien que manipulaba los procesos legales. ¿Quién? El licenciado Armando Saucedo. Elena sintió como si el mundo se detuviera. «Armando Saucedo, mi tío. Tu tío Armando ha sido cómplice de Roberto Maldonado en al menos 12 casos similares durante los últimos 5 años. Juntos han estafado a pequeños empresarios, han falsificado documentos legales, han destruido vidas». Elena no podía procesar la información. Su tío Armando, el hermano menor de su padre, abogado de prestigio, respetado miembro de la sociedad, era un criminal. ¿Mi padre sabe esto? No lo creo, pero Elena, hay algo más que necesitas saber.
¿Qué más puede haber? Tu tío Armando fue quien le dio los documentos falsos a tu padre. Fue él quien lo convenció de que Humberto era peligroso. Elena se puso de pie bruscamente. ¿Por qué haría eso? Porque cuando tu padre mandó investigar a Humberto, el investigador que contrató comenzó a hacer las preguntas correctas. Tu tío se dio cuenta de que si alguien investigaba a fondo el caso de Humberto, podrían descubrir su participación en la estafa. Entonces manipuló a mi padre para que despidiera a Humberto antes de que alguien descubriera la verdad. Exactamente. Elena se dejó caer en la silla. Todo cobraba sentido. La insistencia de su padre en despedir a Humberto, los documentos perfectamente legales pero falsos, la presión por actuar rápidamente. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz quebrada. Eso depende de ti. Puedes usar esta información para limpiar el nombre de Humberto, pero también significa que vas a tener que confrontar a tu familia. Elena pensó en Humberto, en sus ojos honestos, en la forma en que había sido traicionado no una sino dos veces, primero por su socio, luego por el sistema judicial. Pensó en su tío Armando, a quien había admirado toda su vida. Pensó en su padre, quien había sido manipulado pero que probablemente no le creería sin evidencia contundente. Jacobo, necesito que prepares un expediente completo, toda la evidencia, todos los documentos, todo organizado de manera que cualquier abogado pueda entenderlo. Vas a confrontar a tu tío. Voy a hacer algo mejor. Voy a asegurarme de que pague por lo que hizo, y voy a asegurarme de que Humberto recupere todo lo que le robaron. Elena, ten cuidado. Tu tío tiene muchos contactos, mucho poder. Si se siente acorralado, podría ser peligroso. Ya no me importa. Humberto confió en mí, y yo voy a demostrar que esa confianza no fue en vano. Cuando Elena salió de la oficina de Jacobo, ya tenía un plan. No solo iba a limpiar el nombre de Humberto, sino que iba a asegurarse de que obtuviera justicia, y en el proceso, tal vez encontraría el valor para admitir lo que ya sabía en su corazón. Estaba profundamente enamorada de él. El viernes por la mañana, Elena llegó temprano a la oficina. Había citado a su tío Armando a las 9, supuestamente para revisar algunos contratos legales. Su padre llegaría a las 10 para una junta que ella había organizado con el pretexto de discutir la expansión a Cancún. A las 8:45, Humberto tocó a su puerta. «Elena, ¿tienes un momento? Quería hablar contigo sobre algo importante». «Claro, pasa». Humberto entró y cerró la puerta detrás de él. Elena notó que se veía nervioso, más nervioso de lo que lo había visto desde el primer día. «¿Qué pasa?» «Elena, he estado pensando mucho sobre lo que hablamos ayer, sobre mi pasado, sobre los documentos que encontró tu papá». «Humberto, déjame terminar, por favor». Se acercó al escritorio y puso las manos sobre la superficie. «No quiero que tengas problemas por mi culpa. Si mi presencia aquí está causando conflictos con tu familia, prefiero irme». Elena se puso de pie y caminó hacia él. «¿Te quieres ir?» «No, Dios mío, no. Este trabajo, esta oportunidad que me diste, es lo mejor que me ha pasado en años, pero no quiero que pagues un precio por ayudarme. ¿Y si te dijera que no me voy a ir? ¿Qué? ¿Y si te dijera que he descubierto la verdad sobre lo que te pasó y que no te vas a ir a ningún lado?» Los ojos de Humberto se llenaron de esperanza, mezclada con incredulidad. «¿Qué verdad?» Elena tomó el expediente que Jacobo había preparado y se lo entregó. «Lee esto». Humberto abrió la carpeta y Elena vio cómo su expresión cambiaba conforme leía. Sorpresa, alivio, rabia, dolor. Todas las emociones se reflejaron en su rostro. «Roberto Maldonado», susurró. «Ese era su verdadero nombre. Y tu tío Armando era su cómplice», dijo Elena suavemente. Humberto levantó la vista. «Tu tío, mi tío, el hermano de mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba helados cuando era niña, que siempre estuvo en mis cumpleaños». Elena sintió las lágrimas en sus ojos. «El hombre que arruinó tu vida». Humberto cerró la carpeta y se acercó a Elena. «Elena, yo no sé qué decir. No digas nada todavía. En 15 minutos va a llegar mi tío. En 1 hora va a llegar mi padre. Y vamos a confrontarlos con la verdad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Es tu familia?» Elena tomó las manos de Humberto entre las suyas. «Humberto, en las últimas semanas he aprendido algo importante. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que comparte tus valores. Elena, y tú tienes más integridad, más honestidad,
más decencia que cualquier persona que haya conocido en mi vida, incluyendo mi propia familia. Humberto la miró con una intensidad que la hizo temblar. Elena, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Me estoy enamorando de ti. Las palabras golpearon a Elena como un rayo, no porque fueran inesperadas, sino porque confirmaban lo que ella misma había estado sintiendo. Humberto, sé que soy un hombre sin nada que ofrecerte. Sé que vengo de un mundo completamente diferente al tuyo. Sé que tal vez es una locura. Elena puso un dedo sobre sus labios para silenciarlo. Yo también me estoy enamorando de ti. Se miraron en silencio por un momento que pareció eterno. Elena sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia algo completamente desconocido. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Licenciada, su tío acaba de llegar, anunció Carmen. Que pase, respondió Elena, sin apartar la vista de Humberto. ¿Estás lista para esto?, preguntó Humberto. Contigo a mi lado. Estoy lista para cualquier cosa. Armando Saucedo entró a la oficina con su usual presencia imponente. A los 60 años. Era un hombre distinguido, de cabello plateado y traje impecable. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a Humberto. Elena, pensé que habíamos acordado que este hombre sería despedido. Tío, siéntate por favor, tenemos que hablar. Armando se sentó, pero mantuvo una expresión de desaprobación. Si es sobre este individuo, no hay nada que discutir. Oh, sí hay mucho que discutir, dijo Elena colocando el expediente sobre el escritorio. Por ejemplo, tu relación con Roberto Maldonado. Elena vio cómo el color se desvanecía del rostro de su tío. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente para confirmar que Jacobo tenía razón. No sé de qué hablas. Hablo del hombre que conociste como Ricardo Morales, el hombre que te pagó para falsificar documentos legales, el hombre con quien has estado estafando a pequeños empresarios durante los últimos 5 años. Armando se puso de pie bruscamente. Elena, no sé qué clase de basura te ha metido en la cabeza este vagabundo, pero siéntate, gritó Elena con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Armando se sentó, claramente impactado. Tío, tengo documentos, tengo evidencia, tengo testimonios, tengo transferencias bancarias, tengo todo lo que necesito para mandarte a la cárcel por los próximos 20 años. Elena abrió el expediente y comenzó a sacar documentos uno por uno. Aquí está el registro de las cuentas bancarias que Roberto Maldonado abrió bajo nombres falsos. Aquí están las transferencias que recibiste de esas cuentas. Aquí están los documentos que falsificaste para hacer parecer culpable a Humberto. Con cada documento que Elena ponía sobre el escritorio, Armando se veía más pequeño, más viejo, más derrotado. Y aquí, dijo Elena sacando el último documento, está la declaración de Roberto Maldonado. Lo arrestaron la semana pasada en Guadalajara por otro fraude similar. Y cuando se dio cuenta de que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel, decidió cooperar con las autoridades. Te delató, tío, te delató completamente. Armando se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba rota. Elena, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos como arruinar la vida de familias enteras, como separar a un padre de su hija, como manipular a tu propio hermano para que despidiera a un hombre inocente. Necesitaba el dinero, los gastos de mi bufete, las deudas de juego, la hipoteca de la casa en Cuernavaca. Tenías todo, gritó Elena. Tenías éxito, respeto, una familia que te admiraba. ¿Por qué? Porque nunca fue suficiente. Tu padre siempre fue el exitoso, el admirado, el que construyó el imperio. Yo siempre fui solo el hermano menor. Elena sintió náuseas. Arruinaste vidas inocentes por envidia. No era mi intención que nadie saliera lastimado. Roberto me aseguró que solo estafaríamos a empresarios grandes, a gente que podía permitirse las pérdidas. Humberto no era un empresario grande, gritó Humberto, hablando por primera vez. Era un mecánico que había trabajado toda su vida para construir algo propio. Armando miró a Humberto con algo que podría haber sido remordimiento. Lo siento, de verdad lo siento. Sus disculpas no me devuelven a mi familia, respondió Humberto con amargura. En ese momento, la puerta se abrió y entró Augusto Saucedo. ¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Por qué están gritando? Elena miró a su padre, al hombre que había sido su héroe toda la vida, y se dio cuenta de que estaba a punto de destruir su mundo también.
Papá, siéntate. Hay algo que necesitas saber sobre tu hermano. Los siguientes 30 minutos fueron los más difíciles en la vida de Elena. Vio cómo su padre pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad a la rabia, de la rabia al dolor más profundo. Augusto no dijo una palabra mientras Elena presentaba toda la evidencia. Simplemente miraba los documentos, miraba a su hermano, miraba a Humberto, procesando la magnitud de la traición. Finalmente, habló. Armando, es verdad. Augusto, yo, es verdad. Sí. Augusto cerró los ojos y se quedó en silencio por un largo momento. Cuando los abrió parecía haber envejecido 10 años. Sal de mi oficina, sal de mi edificio, sal de mi vida. Augusto, por favor, fuera. Armando se puso de pie lentamente. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Elena, Humberto, lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento. Cuando se fue, el silencio en la oficina era ensordecedor. Finalmente, Augusto miró a Humberto. Señor Jiménez, le debo una disculpa que no sé si será suficiente. Señor Saucedo, usted también fue víctima de esto. No, yo debería haber confiado en el juicio de mi hija. Debería haber investigado más a fondo antes de acusarlo. Debería haber sido mejor. Augusto se puso de pie y extendió la mano hacia Humberto. ¿Puede perdonar a un viejo tonto? Humberto estrechó la mano. Solo si puede perdonar a un mecánico terco que se enamoró de su hija. Elena sintió que el corazón se le detenía. Augusto miró a Humberto, luego a Elena, luego otra vez a Humberto. ¿Se están enamorando? Sí, papá, respondió Elena. Y antes de que digas algo, quiero que sepas que Humberto es el hombre más íntegro que he conocido en mi vida. Augusto estudió a Humberto por un largo momento. Señor Jiménez, mi hija vale más que todos los hoteles y todo el dinero que he acumulado en mi vida. ¿Está dispuesto a amarla de la forma que se merece? Con todo mi corazón, respondió Humberto sin dudar. Entonces, dijo Augusto con una sonrisa triste, supongo que tengo un yerno muy interesante. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. En un solo día había perdido a un tío y había ganado algo mucho más valioso, la verdad, la justicia y el amor, pero sabía que la historia apenas comenzaba. 2 meses habían pasado desde la confrontación con Armando. El escándalo había sido considerable. Uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, arrestado por fraude múltiple. Los medios habían cubierto la historia extensamente, pero Elena había logrado mantener el nombre de Humberto fuera de la mayoría de los reportes. Humberto ahora vivía en un pequeño pero cómodo departamento cerca del hotel principal. Elena había insistido en darle un aumento sustancial, no como caridad, sino como reconocimiento a su excelente trabajo. Los vehículos de la flotilla nunca habían funcionado mejor, y el departamento de mantenimiento había mejorado su eficiencia en un 40%, pero a pesar de todo el progreso profesional, había algo que seguía atormentando a Humberto, su hija Sofía. Elena lo encontró una tarde en el taller, mirando una fotografía vieja que guardaba en su cartera. Era una imagen de él con una niña de cabello rizado y sonrisa radiante. ¿Es ella?, preguntó Elena suavemente. Humberto asintió sin levantar la vista. Tenía 13 años cuando se tomó esta foto. Era su cumpleaños. Le había regalado una bicicleta rosa que había estado arreglando en secreto durante meses. ¿Cuántos años tiene ahora? 15. Ya casi 16. Su voz se quebró ligeramente. Me perdí 2 años de su vida, 2 años de cumpleaños, de graduaciones, de primeros novios, de todo. Elena se sentó a su lado en el banco del taller. ¿Has tratado de contactarla? ¿Cómo Patricia cambió de número de teléfono, se mudaron, no sé dónde viven ahora? Humberto, tengo recursos, investigadores privados. ¿Podríamos encontrarlas? Humberto guardó la fotografía y finalmente miró a Elena. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si ya se acostumbró a vivir sin mí? ¿Y si sí quiere verte? Interrumpió Elena. ¿Y si estos 2 años han sido tan difíciles para ella como para ti? Elena, yo le fallé. La dejé sin casa, sin estabilidad. Su mamá tuvo que trabajar doble para mantenerla. ¿Cómo voy a pedirle que me perdone? Elena tomó las manos de Humberto entre las suyas. Humberto, tú no le fallaste. Te fallaron a ti. Ahora que sabemos la verdad, ahora que puedes demostrar tu inocencia, tal vez es tiempo de intentarlo. Humberto se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que debería intentarlo? Creo que te vas a arrepentir toda la vida si no lo haces.
y creo que Sofía merece saber la verdad sobre su padre. Esa noche, Elena hizo una llamada a Jacobo Herrera. Jacobo, necesito otro favor. Necesito que encuentres a Patricia y Sofía Jiménez. Para Humberto, es hora de que recupere a su hija. 3 días después, Jacobo llamó con noticias. Las encontré. Patricia trabaja como recepcionista en una clínica dental en la Colonia del Valle. Sofía estudia segundo de preparatoria en el Colegio Madrid. Viven en un departamento pequeño en la Colonia Narvarte. Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cómo están? Por lo que pude investigar, han tenido dificultades económicas. Patricia trabaja 2 empleos para pagar la colegiatura de Sofía. La niña es una estudiante excelente, pero... Jacobo hizo una pausa. ¿Pero qué? Pero según sus maestros, se ha vuelto muy reservada desde que su padre se fue. Sus calificaciones siguen siendo altas, pero socialmente se ha aislado mucho. Elena sintió un dolor en el pecho. Esa niña extraña a su papá. Eso parece. Cuando Elena le contó a Humberto lo que había descubierto, él se puso pálido. 2 empleos, Patricia está trabajando 2 empleos por mi culpa, no por tu culpa. Por culpa de los hombres que te traicionaron, Humberto. Ahora puedes cambiar esto. Ahora puedes ayudar a tu familia. ¿Cómo me acerco a ellas después de 2 años? ¿Cómo les explico dónde he estado? Elena pensó por un momento. ¿Qué te parece si empezamos lentamente? Yo podría acercarme a Patricia primero, como empresaria. Podría ofrecerle un trabajo mejor, y mientras tanto, tú podrías demostrar que has reconstruido tu vida. ¿Harías eso por mí? Humberto, haría cualquier cosa por verte feliz. Haría cualquier cosa por ayudarte a recuperar a tu hija. Los ojos de Humberto se llenaron de lágrimas. Elena, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. No me lo agradezcas solo. Prométeme que cuando veas a Sofía, le dirás cuánto la has extrañado. Se lo diré todos los días por el resto de mi vida. Al día siguiente, Elena se presentó en la clínica dental donde trabajaba Patricia. Se había vestido de manera profesional, pero no ostentosa, y llevaba consigo una oferta de trabajo genuina. «¿Patricia Jiménez?», preguntó en la recepción. «Soy yo», respondió una mujer de aproximadamente 40 años, de cabello castaño y ojos cansados, pero aún hermosos. Elena pudo ver de dónde había heredado Sofía su belleza. «Me llamo Elena Saucedo. Soy directora de una cadena de hoteles. Podríamos hablar en privado, es sobre una oportunidad de trabajo». Patricia la miró con desconfianza. «¿Oportunidad de trabajo? No entiendo». «Estamos buscando una administradora para nuestro departamento de recursos humanos, alguien con experiencia en atención al cliente y manejo de personal». Su currículum llegó a nuestras oficinas. Era una mentira blanca, pero Elena la dijo con total convicción. «Yo no he enviado mi currículum a ningún hotel. Una de nuestras reclutadoras la contactó después de ver su desempeño aquí. ¿Podríamos almorzar y discutir los detalles?» Patricia dudó por un momento, pero finalmente aceptó. 1 hora después estaban sentadas en un restaurante modesto cerca de la clínica. «Señora Saucedo, voy a ser directa con usted. Necesito este trabajo, sea lo que sea. Tengo una hija adolescente, y el dinero que gano aquí apenas nos alcanza». Elena sintió una punzada de dolor al ver la desesperación disimulada en los ojos de Patricia. El salario inicial sería de 35,000 pesos mensuales, con prestaciones completas y seguro médico familiar. Patricia casi se atragantó con su agua. 35,000. Es muy poco. Es más del doble de lo que gano ahora. ¿Por qué me elegirían a mí? Hay personas más calificadas. Elena había preparado esta respuesta, porque necesitamos a alguien que entienda las dificultades de la vida real, alguien que haya luchado, que haya trabajado duro para salir adelante, alguien como usted. Patricia se quedó en silencio por un momento. ¿Cuándo podría empezar? La próxima semana, si está de acuerdo. Estoy más que de acuerdo, señora Saucedo. No sabe lo que esto significa para mí y para mi hija. Elena sonrió, pero sintió un nudo en el estómago por la mentira que estaba construyendo. «Patricia, ¿puedo preguntarle sobre su situación familiar, solo para completar el expediente?» El rostro de Patricia se ensombreció. «Soy madre soltera, el padre de mi hija. Bueno, tuvimos que separarnos hace 2 años. Fue una separación difícil, muy difícil. Especialmente para Sofía, ella adoraba a su papá». Patricia se limpió discretamente una lágrima. «Pero a veces las cosas no salen como uno espera».
¿Él no las apoya económicamente? No puede. Él tuvo algunos problemas legales. Perdió su negocio, su casa, no sabemos ni dónde está ahora. Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sofía pregunta por él. Todos los días durante el primer año, ahora ya no tanto, pero sé que lo extraña. A veces la encuentro llorando por las noches, viendo fotos viejas de cuando éramos una familia. ¿Usted también lo extraña? Patricia la miró con sorpresa. ¿Por qué pregunta eso? Curiosidad profesional. En recursos humanos, nos gusta entender la situación emocional de nuestros empleados. Sí, lo extraño. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de los problemas, Humberto era un buen hombre, un buen padre, pero las circunstancias fueron más fuertes que nosotros. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Cree que si las circunstancias cambiaran? Señora Saucedo, ¿por qué todas estas preguntas personales? Elena se dio cuenta de que estaba siendo demasiado obvia. Perdón, es solo que tengo una hija también. Sé lo difícil que puede ser criar a una adolescente sola. Era otra mentira, pero Patricia pareció aceptarla. Sofía es una buena niña, muy inteligente, muy responsable, pero desde que su papá se fue, se ha vuelto muy seria para su edad, como si hubiera perdido la capacidad de ser feliz. Esa noche, Elena le contó a Humberto sobre su conversación con Patricia. «¿Dijo que me extraña?», preguntó Humberto con voz esperanzada. «Dijo que extraña al hombre que eras antes de que todo se viniera abajo. Y Humberto, Sofía llora por las noches viendo fotos tuyas». Humberto se cubrió la cara con las manos. «Mi niña, mi pobre niña. Patricia va a empezar a trabajar en el hotel la próxima semana. Será tu oportunidad de demostrarle que has cambiado, que has reconstruido tu vida. ¿Cómo voy a explicarle que trabajo aquí? ¿Cómo voy a explicarle que tú y yo?» Elena había pensado en eso. «Le diremos la verdad, paso a paso. Primero, que trabajas aquí y que has demostrado ser un empleado excepcional. Luego, que hemos descubierto la verdad sobre lo que realmente pasó con tu negocio. Y finalmente, ¿qué? Finalmente le diremos que me enamoré del hombre más íntegro que he conocido en mi vida». Humberto la tomó en sus brazos. «Elena, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que Patricia sepa sobre nosotros, no habrá vuelta atrás». «Humberto, yo estoy segura. La pregunta es, ¿tú estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». El lunes siguiente, Patricia llegó a su primer día de trabajo en el Hotel Saucedo. Elena la había colocado en un puesto real en recursos humanos, bajo la supervisión de Carmen, quien ya conocía la situación. A las 10 de la mañana, Elena bajó a mostrarle las instalaciones a Patricia, estratégicamente. La llevó primero por el taller mecánico. «Aquí tenemos nuestro departamento de mantenimiento automotriz. Mantenemos una flotilla de 50 vehículos». Patricia observó con interés profesional, mientras Elena le explicaba la operación. Fue entonces cuando vio a Humberto, inclinado sobre el motor de una camioneta, explicando algo a un mecánico joven. Patricia se detuvo en seco. «Humberto». Humberto levantó la vista y vio a su ex esposa por primera vez en 2 años. Por un momento, ambos se quedaron paralizados. «Patricia», susurró Humberto. Elena dio un paso atrás, dándoles espacio pero manteniéndose cerca por si la necesitaban. «¿Qué haces aquí?», preguntó Patricia con voz temblorosa. «Yo trabajo aquí. Soy el supervisor de mecánica». Patricia miró a Elena con comprensión súbita. ¿Usted sabía que él trabajaba aquí?» «Sí», admitió Elena. «Sabía. Por eso me ofreció el trabajo, por él. Parcialmente, pero también porque necesitaba a alguien capacitada y usted lo está». Patricia se acercó lentamente a Humberto. Elena notó que, a pesar de la sorpresa y la confusión, no había hostilidad en sus ojos. «Te ves diferente», dijo Patricia suavemente. «¿Diferente cómo? Mejor, más en paz». Humberto sonrió tristemente. «He tenido tiempo para pensar, para entender muchas cosas. ¿Dónde has estado estos 2 años? Viviendo en la calle por 8 meses. Después, Elena me dio esta oportunidad». Patricia miró a Elena otra vez. «¿Elena?» Elena se acercó. «Patricia, hay muchas cosas que necesitamos contarte, sobre lo que realmente pasó con el negocio de Humberto, sobre por qué las cosas fueron como fueron. No entiendo. ¿Podríamos hablar los 3, en privado?» Patricia asintió, claramente confundida, pero dispuesta a escuchar. 1 hora después en la oficina de Elena, Patricia había escuchado toda la historia.
los documentos falsificados, la traición de Roberto Maldonado, la complicidad de Armando Saucedo, la investigación que había limpiado el nombre de Humberto. Todo este tiempo fuiste inocente, preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. Todo este tiempo, confirmó Humberto, pero entiendo por qué no me creíste. La evidencia en mi contra era perfecta. Dios mío, Humberto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué le hicimos a nuestra familia? Fuimos víctimas, Patricia, todos fuimos víctimas. Patricia se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Sofía, Dios mío, Sofía, ella llora todas las noches por ti. Pregunta por ti constantemente y yo le dije que habías hecho cosas terribles. Humberto se arrodilló frente a su exesposa. Patricia, no te culpo por nada. Tú hiciste lo que creíste que era mejor para Sofía. Ella va a poder perdonarme. Va a poder perdonarte porque va a entender que tú también fuiste víctima. La pregunta es, ¿tú puedes perdonarme a mí? Patricia miró a Humberto a los ojos. ¿Perdonarte qué? Ser víctima de una estafa. Perder todo por confiar en la persona equivocada. Perdonarme por no luchar más, por no insistir en mi inocencia, por dejarlas solas. Humberto, tú nunca nos dejaste. Nosotras te dejamos a ti. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos. Podía ver el amor que aún existía entre ellos, pero también podía ver que era un amor diferente. Un amor de familia, de historia compartida, pero no necesariamente de pareja. Patricia, dijo Elena suavemente, hay algo más que necesitas saber. Patricia la miró con curiosidad. Humberto y yo, nosotros, nos estamos enamorando, terminó Humberto. Patricia los miró a ambos por un largo momento. Elena esperaba rabia, celos, dolor, pero lo que vio en los ojos de Patricia fue algo completamente diferente. ¿Te hace feliz?, le preguntó a Humberto. Más feliz de lo que he sido en años. ¿Y tú?, le preguntó a Elena. Él te hace feliz, me hace sentir completa, respondió Elena honestamente. Patricia sonrió a través de sus lágrimas. Entonces me alegro por ustedes. ¿No estás molesta?, preguntó Humberto. Humberto, nosotros nos divorciamos hace 2 años, y si soy honesta, nuestro matrimonio llevaba tiempo en problemas antes de que pasara todo esto. Nos casamos muy jóvenes, tuvimos responsabilidades muy pronto, tal vez nunca fuimos la pareja perfecta que pretendíamos ser. Elena sintió un gran alivio. Pero, continuó Patricia, eres el padre de mi hija, y eso nunca va a cambiar. Sofía necesita a su papá. ¿Crees que ella quiera verme? Humberto, ella ha esperado 2 años por este momento. Por supuesto que va a querer verte. ¿Cuándo? Patricia miró su reloj. Sale de la escuela a las 2, si quieres. Podemos ir a buscarla juntos. Elena se puso de pie. Yo los dejo solos para esto. Es un momento familiar. No, dijo Patricia. Tú también vienes. Patricia, no creo que sea apropiado. Elena, tú le devolviste a mi hija su padre. Tú eres parte de esta historia ahora. Y si vas a estar en la vida de Humberto, Sofía necesita conocerte. Elena miró a Humberto, quien asintió con una sonrisa. Está bien, vamos a buscar a tu hija. Mientras se dirigían hacia la escuela, Elena sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba a punto de conocer a la persona más importante en la vida del hombre que amaba, y esperaba estar a la altura de ese momento. La Preparatoria Madrid se veía exactamente como todas las escuelas privadas de la ciudad: edificios blancos, jardines perfectamente cuidados, estudiantes uniformados caminando en grupos. Elena estacionó su BMW a una cuadra de distancia, por sugerencia de Patricia. Es mejor que Sofía no vea el auto de inmediato. Ya bastante impacto va a hacer verte después de 2 años, le había dicho a Humberto. Los 3 caminaban por la banqueta en silencio. Humberto llevaba puestos sus mejores pantalones y una camisa que Elena le había regalado la semana anterior. Se había cortado el cabello y se había afeitado con especial cuidado esa mañana. Aún así, Elena podía ver cómo le temblaban las manos. «¿Y si no me reconoce?», murmuró Humberto. «Han pasado 2 años. Tal vez he cambiado demasiado. Te va a reconocer», le aseguró Patricia. «Un padre no se olvida. Y si está enojada conmigo, probablemente lo esté», respondió Patricia honestamente, «pero también te extraña desesperadamente». Elena tomó la mano de Humberto. «Todo va a estar bien». A las 2 en punto. La campana sonó y los estudiantes comenzaron a salir. Elena observó cada rostro joven que pasaba.
tratando de imaginar cuál sería Sofía. No tuvo que esperar mucho. Una joven de cabello rizado y ojos expresivos salió caminando lentamente, cargando una mochila pesada. Era hermosa, con las facciones delicadas de su madre, pero la determinación en la mirada que Elena había visto en Humberto. Parecía mayor de sus 15 años, como si la vida le hubiera enseñado a crecer demasiado rápido. «Ahí está», susurró Patricia. Humberto se quedó paralizado. «Está tan grande, tan adulta». «Sofía», gritó Patricia, agitando la mano. La joven levantó la vista y sonrió al ver a su madre. Comenzó a caminar hacia ellos, pero se detuvo abruptamente cuando vio a Humberto. Elena vio cómo todas las emociones se reflejaron en el rostro de Sofía en cuestión de segundos. Sorpresa, incredulidad, alegría, dolor, rabia. Era como ver un caleidoscopio emocional. «Papá», susurró, y Elena pudo escuchar la palabra a pesar de la distancia. Humberto comenzó a caminar hacia su hija, lentamente al principio, luego más rápido. Sofía dejó caer su mochila y corrió hacia él. Se encontraron en medio de la banqueta y se abrazaron con una intensidad que hizo llorar a Elena. Padre e hija se aferraron el uno al otro, como si quisieran recuperar 2 años perdidos en un solo abrazo. «Papá, papá, papá», repetía Sofía entre sollozos. «Pensé que nunca te volvería a ver. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy», respondía Humberto, acariciando el cabello de su hija. «Perdóname, mi niña, perdóname por todo». Elena y Patricia se mantuvieron a distancia, dándoles su momento. Patricia también lloraba, y Elena puso una mano consoladora en su hombro. Después de varios minutos, Sofía se separó un poco de su padre y lo estudió detenidamente. «Te ves diferente, más delgado, pero también más tranquilo. He pasado por muchas cosas, Sofía, pero siempre, siempre pensé en ti. ¿Dónde estabas? Mamá me dijo que habías hecho cosas malas, pero yo no te creía. Yo sabía que tú no eras malo». Humberto miró a Patricia por encima de la cabeza de Sofía. «Tu mamá hizo lo que pensó que era mejor, pero resulta que tenías razón. Yo no hice nada malo». «¿Qué?» Patricia se acercó. «Sofía, hay muchas cosas que necesitamos explicarte, pero primero, ¿por qué no vamos a casa y hablamos con calma?» Fue entonces cuando Sofía notó la presencia de Elena. «¿Quién es ella?» Humberto miró a Elena con una mezcla de amor y nerviosismo. «Sofía, ella es Elena. Es alguien muy especial para mí». Sofía estudió a Elena con la intensidad típica de los adolescentes. Elena se sintió como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. «¿Es tu novia?», preguntó Sofía directamente. «Sí», respondió Humberto sin dudar. «Es mi novia». Sofía caminó hacia Elena y la estudió de cerca. «¿Tú le conseguiste trabajo a mi papá?» «Sí». «¿Y lo ayudaste cuando no tenía a dónde ir?» «Sí». «¿Y lo amas?» Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, lo amo mucho». Sofía asintió lentamente. «Está bien, pero si le haces daño vas a tener que vértelas conmigo». Elena sonrió. «Entendido, pero te prometo que nunca le haría daño a tu papá». «Sofía», intervino Patricia, «Elena también te ayudó a ti». «¿Cómo?» «Ella me consiguió un trabajo mucho mejor. En su empresa ya no vamos a tener problemas de dinero». Sofía miró a Elena con nueva comprensión. «¿Hiciste eso por nosotras?» «Lo hice por tu papá, pero también por ustedes. Una familia debe estar unida». Sofía se acercó a Elena y, para sorpresa de todos, la abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias por traer de vuelta a mi papá». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. «De nada, cariño». 1 hora después, los 4 estaban sentados en la pequeña sala del departamento de Patricia y Sofía. Elena miraba alrededor y veía las señales de la lucha económica: muebles viejos pero bien cuidados, paredes que necesitaban pintura, una televisión pequeña y antigua. Patricia había preparado café para los adultos y chocolate caliente para Sofía. La joven se había sentado al lado de su padre en el sofá y no lo había soltado de la mano ni un segundo. «Cuéntame todo, papá. ¿Qué pasó realmente?» Humberto le contó la historia completa, desde la traición de Roberto Maldonado hasta los documentos falsificados, desde los meses en la calle hasta el encuentro fortuito con Elena. Sofía escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que había heredado más que solo los ojos de su padre. «Entonces, todo este tiempo fuiste inocente. Todo este tiempo». Sofía miró a su madre. «Mamá, ¿por qué no le creíste?». Patricia suspiró.
porque los documentos parecían reales. Mi amor, porque estaba asustada, confundida, porque tomé la decisión que pensé que era mejor para ti, pero no confiaste en él. En ese momento, no supe en quién confiar. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Mamá, yo te culpé durante mucho tiempo por separarnos de papá. Lo sé, mi amor, pero ahora entiendo que tú también fuiste víctima, todos fuimos víctimas. Elena observaba la conversación con admiración. Sofía tenía una madurez emocional impresionante para sus 15 años. Papá, dijo Sofía de repente, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Me odias por no haber luchado más por ti, por haber creído que habías hecho algo malo. Humberto tomó el rostro de su hija entre sus manos. Sofía Jiménez, escúchame bien. Tú tenías 13 años cuando pasó todo esto. Eras una niña. No era tu responsabilidad luchar por mí. Era mi responsabilidad luchar por ti. Y lo siento mucho por no haber luchado lo suficiente. Pero yo debería haber confiado en ti, cariño. Tú confiaste en mí durante todo el tiempo que pudiste, hasta que los adultos a tu alrededor te dijeron que no lo hicieras. Eso no es tu culpa. Sofía se abrazó a su padre otra vez. Te extrañé tanto, papá. Todos los días, cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de padres en la escuela. Yo también te extrañé. Mi amor, no pasó un solo día sin que pensara en ti. Elena sintió que era momento de darles algo de privacidad familiar. ¿Saben qué? Creo que voy a ir a comprar algo para cenar, para celebrar este reencuentro. No hace falta, Elena, dijo Patricia. Puedo cocinar. Insisto, quiero hacer algo especial por esta familia. Cuando Elena regresó una hora después con comida de un restaurante italiano, encontró a Humberto, Patricia y Sofía riéndose en la cocina. Era la primera vez que veía a Humberto reír de esa manera, libre y sin carga emocional. ¿De qué se ríen?, preguntó Elena. Papá nos estaba contando sobre la vez que trató de arreglar tu auto bajo la lluvia y casi se electrocuta, explicó Sofía entre risas. No casi me electrocuto, protestó Humberto. Solo fue una pequeña descarga. Suficiente para que saltaras como un gato, añadió Elena. Uniéndose a las risas durante la cena, Elena observó la dinámica familiar. Sofía dividía su atención entre sus padres, claramente feliz de tenerlos a ambos cerca otra vez. Patricia parecía más relajada de lo que Elena la había visto jamás. Y Humberto parecía completo por primera vez desde que lo conocía. Elena, dijo Sofía de repente, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo supiste que mi papá era una buena persona? Digo, cuando lo conociste estaba en la calle, sin trabajo, sin nada. ¿Qué viste en él? Elena pensó cuidadosamente su respuesta. Vi sus ojos, Sofía. Los ojos de tu papá no pueden mentir. Y vi que me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. En mi mundo, eso es muy raro. Tu mundo, el mundo de los negocios, del dinero. La mayoría de las personas que conozco siempre quieren algo. Tu papá solo quería ayudar. Sofía asintió thoughtfully. Siempre fue así. Siempre ayudaba a los vecinos con sus carros, incluso cuando no le pagaban. Exactamente. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. ¿Y cuándo te diste cuenta de que lo amabas? Elena sintió que se sonrojaba. Creo que me di cuenta cuando vi lo dispuesto que estaba a sacrificar su orgullo para recuperar su dignidad. Y cuando vi cuánto te extrañaba a ti, Sofía sonrió. Está bien, puedes quedarte. Todos se rieron, y Elena sintió que había pasado algún tipo de prueba importante. Más tarde, mientras Patricia preparaba café, Sofía se acercó a Elena en privado. Elena, puedo ver que mi papá te ama mucho, y yo lo amo a él. Van a casarse. Elena se sorprendió por la pregunta directa. No hemos hablado de eso todavía, pero ¿te gustaría? Elena miró hacia la cocina, donde Humberto ayudaba a Patricia a lavar los platos, los dos riéndose por algo que él había dicho. Sí, admitió Elena, me gustaría mucho. Bien, porque él necesita a alguien que lo ame de la manera que tú lo amas, y porque creo que tú también necesitas una familia. La perspicacia de Sofía la sorprendió. ¿Por qué dices eso? Porque cuando hablas de mi papá, cuando nos miras a nosotros, tienes la misma cara que yo tenía cuando veía familias completas en la escuela, como si quisieras ser parte de algo así. Elena sintió un nudo en la garganta. Sofía, eres muy inteligente, y tú eres muy buena para mi papá, así que creo que vamos a llevarnos bien. Cuando llegó el momento de irse, Humberto no quería separarse de Sofía.
¿Puedo verte mañana?, le preguntó a su hija. Papá, ahora que sé dónde estás, vas a tener que verme todos los días que quieras. Ya no te vas a librar de mí. Nunca me quise librar de ti, mi amor. Lo sé, y yo tampoco me voy a librar de ti nunca más. En el camino de regreso, Elena y Humberto manejaron en silencio por un rato. Finalmente Elena habló. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera recuperado una parte de mi alma que creía perdida para siempre. Sofía es increíble. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Y Elena, sí, gracias por darme la oportunidad de recuperar a mi hija. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por amarme a pesar de todo. Elena detuvo el auto en el estacionamiento del departamento de Humberto y lo miró. Humberto Jiménez, yo no te amo a pesar de todo. Te amo por todo. Por tu fuerza, por tu integridad, por tu amor incondicional hacia tu hija. Te amo por quien eres. Se besaron bajo las luces del estacionamiento y Elena sintió que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de incertidumbre, cada riesgo que había tomado, había encontrado no solo al amor de su vida, sino una familia completa, y sabía que esto era solo el comienzo. 6 meses después del reencuentro con Sofía, la vida había encontrado un nuevo ritmo para todos. Patricia se había adaptado perfectamente a su trabajo en recursos humanos y había demostrado ser tan competente como Elena había esperado. Sofía visitaba a su padre en el hotel todas las tardes después de la escuela, haciendo sus tareas en un pequeño escritorio que Humberto había instalado en su oficina del taller. Elena observaba desde la ventana de su oficina cómo Humberto enseñaba a Sofía sobre motores. A pesar de que la joven había declarado que quería estudiar medicina como siempre había soñado, mostraba un genuino interés en el trabajo de su padre. Licenciada. Carmen entró con una sonrisa traviesa. Tiene una llamada muy importante. ¿Quién es? Su padre. Dice que es urgente. Elena tomó la llamada con curiosidad. Papá, ¿qué pasa? Elena, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente y trae a Humberto contigo. ¿Está todo bien? Solo vengan. Es importante. 20 minutos después, Elena y Humberto estaban sentados frente al escritorio de Augusto Saucedo. El anciano empresario tenía una expresión que Elena no podía descifrar. Humberto, comenzó Augusto, ¿recuerdas que hace 6 meses te dije que mi hija valía más que todos mis hoteles? Sí, señor. Bueno, resulta que tenía razón, pero también descubrí algo más. Augusto sacó una carpeta de su escritorio. ¿Sabes qué es esto? No tengo idea. Es la documentación legal que prueba que Roberto Maldonado, robó exactamente 463,000 pesos de tu negocio, con intereses y daños. El gobierno mexicano le debe a Humberto Jiménez la cantidad de 850,000 pesos. Humberto se quedó sin aliento. Elena tomó su mano.